Inicié grabación y para hoy les doy la bienvenida. Es un tema muy interesante y haciendo parte de la línea de lo que vamos con los talleres psicosociales, vamos a entrar en un campo importante que es el del respeto, uno de los valores morales como más profundos, casi que serían, es un valor imprescindible, ya que el respeto es transversal a todos los aspectos de nuestra vida, tanto en la interacción con otros como en la interacción con nosotros mismos. Voy a presentarles aquí, hoy los voy a invitar a participar activamente. En esta presentación también he traído algunos módulos de participación que espero que sepan aprovechar. Y empecemos, sin más preámbulos. Respetar para que te respeten. Inicio con una frase que he oído por ahí, pero en realidad no recuerdo quién es el autor o la autora de esta frase, que es: las diferencias nos enriquecen, pero el respeto nos une. Y es así, estamos llenos de diferencias, somos tan diferentes todos. Si uno mira desde la parte orgánica, somos muy diferentes. Las células, aunque tenemos las mismas estructuras, pero somos muy diferentes. Unos tendrán células más grandes, otros células más pequeñas, otros tendrán un funcionamiento celular de una forma, de otro, que al final se manifiesta en lo que uno llama el metabolismo de cada ser humano, que es totalmente diferente. Se dan cuenta que hay personas que comen como locos y no engordan, y otros que no comen nada y engordan. Metabolismos diferentes. Hay personas que se molestan por algo muy simple, hay otras que viven felices toda la vida, otro metabolismo a otro nivel diferente. Entonces, como somos tan diferentes, como nuestras ideas son tan diferentes, como la vida de cada uno de nosotros se ha construido y ha guardado experiencias de una forma diferente, pues lo mínimo que tiene que haber para poder interactuar es respeto por esa diferencia. No hablemos aquí de minorías, hablemos de todos, de la gran mayoría, somos todos. Todos somos diferentes, todos tenemos que respetar la diferencia del otro para que nos respeten la nuestra. Pero cuando vi el título, yo dije, bueno, ¿será que es que uno necesita respetar a los demás para que de forma recíproca nos devuelvan el respeto? Y yo decía y pensaba que como que no, o sea, como que choqué en mi cabeza. Yo dije, yo no necesitaría respetar a los demás para que me respeten. Yo debería tener por derecho propio ya el respeto y todos lo deberían tener por derecho propio. Entonces, si uno dice que todos nacemos con el derecho ya ganado de ser respetados, pues ya no nos toca respetar a nadie porque ya lo hacemos naturalmente, ¿o no? Dice, la palabra respeto hace alusión a uno de los valores morales más difundidos entre las sociedades, y es aquel que se refiere a reconocer, venerar o apreciar a un objeto, persona o ser vivo. Entonces mira cómo nos trae esta frase. Los objetos también merecen respeto. Recuerdo mucho, yo soy un gran seguidor de algunas de las filosofías japonesas y todo el tema, por ejemplo, arreglar la cama. Cuando yo me levanto, yo no sé, ¿quiénes de ustedes tienden la cama cuando se levantan? Yo. Bueno, muy bien. Y los que están en silencio. Pues yo le digo que no es bueno tenderla inmediatamente uno se levante. Entonces, allá lo que yo voy es que cada cosa, y esto es más de las culturas espirituales de Oriente, cada cosa que represente algo para la vida nuestra es como si existiera y tuviera vida. La cama representó para mí el descanso de la noche, me refugió, me albergó, y aunque es una cosa, para mí tiene vida porque me da el descanso que yo necesito. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando yo respeto mi cama, cuando la usé, cuando utilicé sus servicios,
al otro día lo mínimo de agradecimiento que hay y el mínimo respeto por ese objeto que me dio utilidad, pues es tenderla. Pasa, por ejemplo, con el reciclaje, el medio ambiente, que hoy día está tan deteriorado, el respeto por el medio ambiente, por la naturaleza. Cuando yo tengo un objeto que es de difícil degradación, como el plástico, y lo voy a eliminar, debo pensar de forma respetuosa con el medio ambiente para poder mantener el equilibrio. Entonces, no es solo respetar a las otras personas, ni que nos respeten por derecho propio, sino que además debemos respetar absolutamente todo lo que existe y todo lo que nos proporciona algún tipo de utilidad para nuestra existencia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Les tengo aquí un ejercicio. Entonces vamos a ver si... Esperemos que me funcione. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Digamos que no me estén diciendo que no funciona. El link de asistencia está, yo ya lo dejé en el chat. Si quieren lo vuelven y lo copian del chat antes del inicio de esta llamada. Ahí está el link de asistencia. Copiarlo y pegarlo para que todos lo puedan acceder. Y ahora, además, necesito que me ayuden en algo y es que copien ahí en el chat también el link donde van a participar en esta nube de palabras. Quiero que me digan, entren a ese enlace, ¿ya han podido entrar o no? Yo lo dejé colgado ahí. Sí, señor, ya entramos. Donde dice sí, llama. Eso, donde dice voting. Entonces, cada uno de ustedes tiene la posibilidad de escribir las palabras que quieran, que les lleguen a su mente y les digan o les estén hablando sobre respeto. Empezamos el conteo. Les voy a dejar pensar durante 30 segundos, que iniciaron ya. Lo que en la mente le vaya diciendo y vayan enviando. Ya tengo una palabra que es tolerancia. Uy, ya hay muchas palabras. Cuando se termine el tiempo vamos a hablar de cada una de ellas. Y por favor, quienes las aportaron, me gustaría que también puedan opinar. Recuerden de todas maneras que en esto hay unos asistentes sincrónicos, pero la grabación queda de forma sincrónica, por lo tanto todos los aportes que podamos dejar en esta grabación pues serán importantes. Empecemos. Ya se cerró la votación, entonces empecemos. No todos somos iguales. Listo, va en la línea. ¿Quién escribió esto? Yo. Dale, Moni, ¿qué pensaste? Sí, Marta. Pues sí, o sea, no todos somos iguales, entonces no todos pensamos de la misma manera, no todos nos gustan las mismas cosas, pero entonces no porque no te guste lo que a mí me gusta, me tiene que disgustar tu persona, ¿sí? Entonces hay que entender, hay que partir del punto de que no todos somos iguales. Perfecto, muchas gracias, Marta. Adultos mayores. ¿Quién escribió este grupo? Bueno, yo escribí como todas las que están ahí, no mentiras, tolerancia tolerancia y atención no es mío. El resto, adultos mayores, uno mismo, padre, las relaciones amorosas y pues obviamente yo. ¿Por qué? ¿Por qué me generan esas palabras? Me hacen pensar en respeto, porque son como en parte los valores y las bases que a mí me han dado siempre en mi familia, que me han dicho, bueno, usted a los adultos mayores como tal tiene que respetarlos, ¿sí? A ellos son los adultos, sea como sea, tengan o no tengan razones, o sea, que de machochitos, entonces eso me toca respetarlos. Uno mismo, por supuesto, debería ser el primero. Cuando hablo de respeto, si yo no me respeto a mí mismo, pues obviamente no voy a poder respetar a los demás. Sencillamente pienso eso.
las relaciones, porque pues obviamente una relación siempre se debe basar de respeto, de confianza además, entonces pues también me hace pensar en la palabra respeto cuando pues hablamos de ello. Y los padres pues igual hay que respetar, aparte de todo pues es uno de los mandamientos y demás, y miramos de manera religiosa también, respetar a padre y madre, y pues lo que te digo, o sea, hace parte como de lo que a mí me han inculcado desde pequeña. Perfecto, muy bien. Ahí has resumido varias cosas y dentro de lo que has resumido hablas de grupos vulnerables, por ejemplo, de los adultos mayores, hablas de las relaciones de afecto, más que las amorosas, todas las relaciones que se establecen tienen algún grado de afecto, sea un poco afecto o mucho afecto, o sea, un afecto negativo o un afecto positivo, pero todas se establecen sobre vínculos de afecto y los padres, esa relación de autoridad y un poquito de la mano con la humildad, aprender a recibir, a dejarse formar y a atender la autoridad de un padre, y hace parte un poco del respeto y de ellos hacia el hijo también. Siempre hay interacciones basadas en el respeto. La tolerancia, que es una de las palabras, la primera que escribieron, es una palabra que apunta directamente al tema de las diferencias. Cuando somos tan diferentes, lo mínimo que tenemos que hacer es poder tolerar todas las diferencias. Yo, por ejemplo, viendo a mi perrita, mi perrita es bulldog, entonces tiene la cara llena de arrugas. Y entonces digo, ¿por qué ella y con las otras perritas o los otros perros no se andan diciendo, ay, tú tienes arrugas, o tú eres blanca, o tú eres negra, o tú eres alta, o tú eres algo? ¿Por qué estas especies que no usan de forma racional la mente como la usamos nosotros, por qué entre ellos hay más tolerancia que la que hay entre nosotros que supuestamente pensamos? Podríamos decir que es que nuestra mente nos sirve para muchas cosas, pero dentro de todas las que nos sirve también nos sirve para hacernos la vida complicada y generar eso, marcar diferencias, estigmatizar a las personas, discriminar, juzgar, señalar y menospreciar lo que cada una de ellas significa y cada una de ellas es. Yo siempre les digo que para uno poder tolerar a la gente, no somos perfectos todos, ¿no? A todos nos cae mal alguien o nos ha caído mal alguien en algún momento de la vida o nos ha generado incomodidad o alguna cosa ha pasado. Pero el primer pensamiento y el primer ejercicio que yo les pido que empiecen a hacer de hoy en adelante es que cuando alguien les moleste, lo primero que hagan es pensar, esta persona tiene una historia de vida, esta persona no es al azar. Al azar no me dice o no me hace sentir incómodo como me hace sentir. Entonces, cuando uno tiene la conciencia, que eso se llama conciencia, de que esto no es algo al azar, que este no es un tema directo, sino que es una construcción personal de esa persona durante mucho tiempo, tal vez yo me suavice un poco y tolere un poco mejor lo que está sucediendo de la contraparte. Sigamos entonces con la presentación. Pero cuando hablamos de hacerse respetar, entonces yo no sé si les viene a ustedes a la mente hacerse respetar, es como pelear, ¿no? Es como si tuviera uno que, espadachín, uno como vivir a la defensiva y hacerse respetar. ¿Y qué implicaría eso, no? Esa agresividad o esa reactividad implicaría un cierto grado de agresividad de nuestra parte que en cierta forma también podría estar en línea con el irrespeto hacia los demás. Cuando uno se refiere a hacerse respetar, uno se refiere a que las personas con las que nos relacionamos nos reconozcan como iguales. Entonces uno tiene que intentar que todos seamos iguales. Ser iguales no es parecernos y ser igual que el otro. Ser iguales es entender que todos estamos en la misma bolsa, que ninguno es diferente al otro porque todos tenemos la misma esencia, la misma característica y el mismo nombre, que es un ser humano. Vida, personas, mente. Las diferencias siempre las establece uno en pequeñeces y en temas un poquito consumistas y un poquito marqueteros y un poquito donde se denigra para hacer que la otra persona sea como uno o para ejercer algún tipo de relación de poder o de dominancia de arriba hacia abajo y alguna relación de menosprecio y de baja autoestima de abajo hacia arriba, de sentirse pequeños y sentirse menos que los demás. Lo que vemos
pretender es que nos valoren como iguales, pero yo no puedo ponerme a nivel, por ejemplo, de un cargo. Entonces yo no puedo llegar a una compañía, a una empresa y decir es que me tienen que tratar igual que al gerente. El trato laboral o las relaciones laborales o contractuales son diferentes porque el gerente tiene un rol, el otro tiene un rol. ¿En dónde debemos ser iguales? En el trato como personas, en la forma como me hablan, en la forma como me consideran, en la compasión hacia mí, en el respeto, en el lenguaje, en el respeto por el contrato, por los horarios. Ese es ahí donde está el respeto, como seres humanos y no desde el punto de vista de cargo, donde uno podría decir somos más, somos menos. Entonces somos realeza y los otros son, ¿cómo es? Se me olvidó. ¿Cómo se llama la contraparte de la realeza? ¿Peones? Como algo así, ¿no? Es los términos. Bueno, y aceptar nuestras visiones y opiniones acerca del mundo. Entonces cada uno piensa diferente acerca del mundo. Alguien puede creer que el mundo está hecho para poder vivir de forma divertida, para ser feliz, para aprovechar, para disfrutar. Alguien lo puede concebir de una forma más trascendental. Alguien puede pensar que el mundo es casa, carro y beca. Alguien puede pensar que el mundo es estudiar, estudiar, estudiar. Alguien puede pensar que el estudio es construir obras de arte. Alguien puede pensar que el mundo es ser líder social o ser líder de esto. Alguien puede pensar que el mundo es ser, no sé, una profesión cualquiera. Pero la forma, lo que uno no debe aceptar es el contenido de la visión de cada uno, sino la visión de entrada. No me interesa evaluar ni juzgar el contenido de la visión, me interesa valorar que tu visión es totalmente respetable, así como la mía. Acepten las opiniones del mundo, o sea, cuando hablo de acepten nuestras visiones y opiniones del mundo, pero cuando uno dice acepten, no quiere decir que las compartan, que es que ahí viene gran parte del problema en el tema del respeto. Cuando yo opino algo o pienso algo con respecto a alguna situación, espero que todo el mundo se convenza de lo mío, y si no se convence de lo mío, me disgusto, me molesto, los discrimino, los considero malas personas o los califico. En ese momento estoy invadiendo la línea o el límite del respeto, y la primera forma de hacerse respetar, pues sí, es respetando a los demás. ¿Qué factores vemos involucrados en el respeto? O sea, ¿por qué unas personas se hacen respetar más o respetan más y otras se hacen respetar menos? ¿O qué hay dentro de mí que hace que la gente no me respete? Por ejemplo, alguien puede decir, una persona que está frustrada, como las relaciones interpersonales, por ejemplo, las relaciones de pareja, que encuentra siempre, por ejemplo, un maltratador, una maltratadora, y siempre dice, pero ¿por qué yo siempre? Porque siempre me llega una persona así, de esta clase. Y entonces debemos ir a revisarnos qué hay dentro de nosotros que esté funcionando como un imán para ese tipo de personas. Y empezamos por la autoestima. La autoestima definitivamente es uno de los pilares más básicos que construyen nuestra solidez y nos construyen la forma como somos vistos desde afuera. Aunque no estamos trabajando para nadie afuera, pero si alguien desde afuera me ve vulnerable, probablemente quiera vulnerarme. Si alguien desde afuera me ve inseguro, probablemente quiera entrar. Cuando viene un ladrón y ve las casas, pasa por un barrio y ve todas las casas, unas tienen rejas, otras tienen alarma, otras tienen vigilante, pero la casa que ven que no tiene nada de eso es en la casa donde cual van a vulnerar y van a entrar y van a robar. Eso mismo pasa con las personas, es que no estoy cosificando al ser humano, pero también estoy humanizando las cosas, ¿no? Ya no en el un sentido, sino en el otro. Entonces, cuando yo, como casa, soy vulnerable, cuando he bajado las seguridades, y una de ellas, que es ese candado que nos muestra cierta impermeabilidad de lo que viene de afuera hacia nosotros, como un comentario, como un juicio, como un calificativo, es la autoestima. Si yo no tengo una autoestima sólida, seguramente voy a dejar que entre vulneración a mi vida. Miren estas frases tan completas y tan bonitas. La primera persona que tiene que respetarse es uno mismo. Y si uno no se quiere, pues uno no se respeta. La autoestima, el cómo nos vemos y valoramos a nosotros mismos, es la primera pista que damos a las personas
de nuestro entorno para saber si somos alguien merecedor de ser. Alguien podría decir, no, pero es que no tenemos que demostrar nada a nadie. Sí, nosotros no le tenemos que demostrar nada a nadie, pero yo tengo que tener algo que cuando la gente me perciba, lo pueda sentir, lo pueda oler, lo pueda traducir, interpretar. Si yo tengo autoestima estable, adecuada, seguramente las personas cuando me vean van a medirse un poco en la forma como me hablan, en lo que me piden, en lo que me dicen, en las palabras que utilizan. Seguramente si yo bajo la guardia en autoestima, y entonces un día estoy totalmente vulnerable, ni siquiera me vestí, llegué a la oficina vuelto nada, estaba deprimido, estaba, bueno, de todo, seguramente abrí la puerta para que alguien empiece a penetrar en mi vulnerabilidad y de pronto me haga sentir más incómodo de lo que ya me siento. Pasa así, la persona que llega como loca, afanada, ¿qué tal? Que llegué tarde al trabajo, pasó la hora, llegó sin peinarse, llegó sin arreglarse, cosas así. Y llega alguien que es el jefe, que está monitoreando todo el tiempo, pero cuando ve esta persona que llegó hasta, no sé, despeinada, desarreglada, había peleado en el bus, llegó con, mejor dicho, llegó súper chiquita, vuelta chiquita o vuelto chiquito en autoestima, y llega ahí y encontró una puerta grandísima, y cualquier cosa o cualquier calificación que tenga en ese momento esa persona va a tener una potencialidad exponencial, o sea, va a pesar mucho más que lo que realmente le están diciendo. Por eso hay que tener una autoestima adecuada. La autoestima adecuada me hace decirle al mundo que yo merezco ser lo que soy. Pero si mi autoestima es inadecuada y le estoy dando el mensaje al mundo que merezco ser deprimido, merezco ser el mediocre, merezco ser maltratado, merezco ser cualquier cosa de estas, cualquier calificativo de estos, seguramente el mundo lo va a entender. Y el mundo es cruel, el mundo interpreta muy fácil la vulnerabilidad. Cuando quieran interrumpirme, me interrumpen, ¿ok? Que no estoy viendo aquí el Teams. Otra frase que es importante y quiero que se la graben muy bien. No nos gustan las personas con poca autoestima y tendemos, y entre paréntesis, sin darnos cuenta en muchas ocasiones, a tratarlas peor de lo que se merecen. Llega alguien y está en el día más aburrido de su vida y justo ese día hay cosas por entregar, hay cosas por hacer, llega la pareja a la casa y la pareja está destrozada, aburrida porque en el trabajo le fue bien y cuando llega a su casa llega destruido o destruida también, un poquito a menos, se menosprecia a sí mismo por lo que sucedió, tiene algunos sentimientos encontrados, tiene una energía pesada, negativa, y llega y justo en ese momento la persona que está en la casa le tiene que reclamar por algo y aprovecha ese momento de vulnerabilidad para que el reclamo pese un poco más en esa persona que está un poquito venida menos. Entonces, sin darnos cuenta, terminamos como emitiendo como ese humor de baja autoestima para que la gente nos encuentre vulnerables y enseguida nos mande un tipo de agresión. Miren esta frase y piensen en ella. Las personas con autoestima baja tienden a ser inseguras. Y yo no sé si ustedes lo han visto. Yo soy capaz de leer la autoestima de la gente. Me considero que tengo una habilidad para eso. Y las personas que tienen baja autoestima y que son inseguras tienden a ser poco respetadas. Y aquí es un tema que también va combinado con la actitud. Cuando yo tengo una autoestima estable, mi actitud es desarrolladora y no soy el alma de la fiesta. Puede ser una persona que es seria y que no le importa lo que los demás dicen, que está metida en sus audífonos, pero su actitud es impermeable y hace que sea respetada aunque no esté en la interacción con los demás. En cambio, las personas que demuestran inseguridad son personas que de una vez pueden ser respetadas. Hablemos de, por ejemplo, cuando uno es vulnerable como estudiante. Cuando uno es vulnerable como estudiante, a uno se le nota que no estudió. Si uno no estudió para un examen oral o algo así, y llega a uno le van a salir palabras
no estudié, estoy inseguro, y eso lo van a manifestar de muchas formas. Y uno a veces dice, ¿y por qué el profesor terminó escogiéndome a mí? Me pasó a mí, me preguntó a mí justo hoy que no estudié. ¿Por qué se daría cuenta? Y más allá de que esto se trate de un ejemplo donde se marque el irrespeto, porque no es un irrespeto por parte del profesor al alumno, pero sí hay una detección de baja autoestima o de inseguridad en esa persona de carácter transitorio por efectos de su mala preparación del examen para ese día. ¿Les pasó alguna vez o no? ¿Alguna vez el profesor se dio cuenta que ustedes no estudiaron y justo les preguntó a ustedes? No, Martín, eso no pasa en esta universidad, de pronto en otras. Pero en el bachillerato y en... ¿no? Está bien, no le puedo sacar palabra. Sigamos. Bueno, vamos con un segundo aspecto, que es la asertividad. Y entonces, mire que vamos con la A, ¿no? Autoestima, asertividad. Es otro de las piedras que sientan las bases para para hacerse respetar. Cuando yo hablo con las personas, cuando yo me comunico, sea de forma verbal o sea de forma no verbal, debo ser tan asertivo en lo que comunico que esa asertividad sea suficientemente bien interpretada por el interlocutor o por el interactuador para que eso le diga solito, respéteme. Yo tengo que ser tan asertivo para recibir respeto. Por ejemplo, si tenemos ejemplos de estudiantes, cuando miremos las consultas, ¿no? Las bibliografías, cuando un estudiante llega y dice o escribe en su trabajo que tomó una información de un blog de Wikipedia, un ejemplo bobo, pero esto hace que la persona que lo califica le diga, a ver, usted es un estudiante mediocre, ¿cómo se le ocurre traerme una referencia de Wikipedia? Puede ser, o del blog de yo no sé qué, o del rincón de los yo no sé qué cosas. Entonces, del rincón del vago. Entonces, cuando alguien hace esto, no fue asertivo, y el mensaje que envió a la otra persona es, soy regular, ¿sí? No vamos a decir que es malo, soy regular. Y entonces cuando dice soy regular, la otra persona cree que le están dando permiso para tratarlo a él o a ella de forma regular también. Por lo tanto, si yo soy asertivo en lo que hago y es en el contenido, en la forma, en la legalidad incluso de lo que estoy haciendo, voy a prevenir el irrespeto. Si yo, por ejemplo, estoy con alguien y empiezo a utilizar el humor, que es uno de los próximos temas que se va a hablar mañana, y empiezo con el humor de tipo negro, y me gusta dar mensajes de forma indirecta, las indirectas, las sátiras o el humor negro, voy a propiciar que los demás también hagan eso mismo hacia mí y que en cierta forma terminen pasando los límites del respeto mío. Entonces debo ser muy asertivo. Cuando yo les doy a los demás esto, exijo de los demás lo mismo. Lo que yo les dé, lo voy a recibir. Les voy a dar esa sensación o esa información. En asertividad estamos hablando de la capacidad de hacer valer los derechos y opiniones sin ofender al resto. Entonces yo puedo sentarme a discutir claramente con alguien, decir esto porque sí, esto porque no, o porque estoy en esta postura, sin necesidad de ofender al otro. Eso es un contenido de la información completo, adecuado, con la idea adecuada y de una forma adecuada. Importante la forma. Yo sé que la forma a veces nos raya el tema de la forma, pero todo tiene forma. El fondo no sería fondo sin la forma que se le dé. Entonces hay que tener en cuenta la forma tanto como el fondo. Las palabras, el lenguaje utilizado, bueno, el mensaje tiene que ser muy claro. Entonces, por ejemplo, se dan cuenta ustedes que hay asertividad que corresponde a ciertos grupos de personas, y ahí estamos hablando de la jerga de ciertos grupos, pero también hay asertividad en un lenguaje que es transversal y hay cosas que se interpretan de la misma forma aquí y en otro lado. Un buen ejemplo de asertividad es ser capaz de decir no cuando alguien te pide un favor sin ofender, pero sin ceder. Digan si no les ha costado trabajo decir no. Alce la mano el que no.
Nadie alzó la mano, o sea que a todos les ha costado trabajo decir no. Y ahora, ¿quién cree que es peor o mejor decir no o recibir un no? ¿Qué es peor? Yo creo que cada cosa tiene su dificultad, ¿no? Porque a veces decir no es por un preconcepto que uno tiene, de pronto se va a sentir mal, se va a sentir mal la persona, no sé, y de pronto recibir un no, uno idealiza una situación y al recibir un no es, oh, no puede ser, no estaba preparado tal vez para eso, o yo esperaba otra cosa. Ambos tienen su cosita. Sí, de acuerdo. Entonces, a veces es muy Sí, difícil. también como de acuerdo al contexto, ¿no? Porque qué tal sea un contexto en el que necesitamos antes que nos digan que no. Entonces ahí sí, perfecto. Sí, así es. Entonces, todo el lenguaje asertivo no solo es el contenido del lenguaje que estamos dando, sino la interpretación adecuada de las circunstancias que rodean ese no, tanto el que se da como el que se recibe. Entonces, la asertividad no es solo la claridad, la franqueza, es la franqueza y la claridad dentro de un contexto de relaciones, de personas con historias, de situaciones especiales, de situaciones de vulnerabilidad y eso es lo que debe interpretarse en cada caso. Si eres una persona poco asertiva, si no sabes defender tus derechos y opiniones, las personas de tu entorno irán perdiéndote el respeto. Ustedes no sé si recuerden una frase que aparece ahí en algunos memes de estos que publican en frases que es que no me acuerdo la frase exactamente. Lo que dice es que si uno pelea con alguien o discute con alguien, si uno reacciona ante alguien que tiene un nivel cultural o un nivel adecuado o que tiene malas intenciones en esa discusión, lo termina llevando a su nivel y ahí nos ganan. Entonces, si yo empiezo a hablar de forma respetuosa, ¿no? Mira, por favor, por ejemplo, con los hijos, padres e hijos, adolescentes. Entonces, hijo, no puedes ir por esta razón. Y las razones no fueron convincentes y de pronto el comportamiento del padre no es convincente, o sea, el padre sí hace todo lo que le está negando al hijo que no puede hacer. Seguramente no hay asertividad en esa comunicación. Entonces, ese hijo va a ir perdiendo el respeto por esa postura. Y la postura, recuerden que hoy la relación de padres e hijos no es una postura, no es una relación de tipo autoritaria, es una relación que tiene consideraciones especiales dentro del ciclo vital y dentro del crecimiento familiar, pero que es una relación de mediación y de convencimiento, de comprensión, de entendimiento. Entonces, si yo, como no soy modelo para mi hijo, mi lenguaje no es asertivo. Entonces mi hijo me va a perder el respeto y cuando yo le diga que no haga lo que yo hago, ese hijo me va a decir, ¿y por qué tú sí? ¿Por qué me va? ¿Cierto? Y entonces se van pasando líneas de respeto. Eso en el plano familiar, que es muy sencillo explicarlo. Ahora, en el otro plano, entonces, ¿qué pasa con la gente chismosa, por ejemplo? Entonces llega el chismoso del barrio y viene a echarme chisme. Y entonces me cuenta yo no sé qué y mejor dicho deteriora la reputación de yo no sé cuántos vecinos. Pero luego son los vecinos los que están hablando de él y él quiere exigir que por favor no le dañen su reputación y dejen el chisme. ¿Con qué autoridad lo puede hacer? Si no fue asertivo, si lo que sembró fue eso, chisme, entonces debe ser víctima del chisme. Casi que es un karma, ¿no? Del tema del respeto. Auténticos. Hay que ser auténticos, pero miren que en esta vida se confunde la autenticidad con la rareza. Y entonces la rareza es diferente y entonces la diferencia se irrespeta. Entonces, pero en cambio, cuando uno encuentra a alguien auténtico, pero que ni siquiera le tiene miedo ni le está pidiendo opinión a nadie y está siendo asertivo y su autoestima está elevada, uno termina inclusive teniéndole mucho más respeto que a las demás personas, a esas personas auténticas. Pasaba, por ejemplo, con la gente que se tatuaba. Entonces ahora ustedes se dan cuenta que hay gente que llega a los procesos de selección con cantidad de tatuajes. Unas chicas muy bonitas, blancas, con sus tatuajes lindos, el color, el pelo del cabello pintado. Y en una época eso era criticable y era
causa de juicio de valor hacia ellas. No, yo no voy a contratar en mi empresa a alguien así. En cambio ahora, las empresas millonarias y más grandes y multinacionales, como las que tienen que ver con las comunicaciones, emplean gente joven, alternativa y totalmente auténtica, pero que además tiene una autoestima totalmente fuerte, fundamentada y que no se desboronan por el hecho de que sean aceptadas o no se preocupan por ser aceptadas o no. Vivimos en un mundo tan incomprensible que todos y cada uno de nosotros queremos ser normales. Es la tendencia. La sociedad nos impone a veces querer ser normales, pero no sabemos qué es la normalidad de todos, la colectiva, y mucho menos la normalidad individual. Igual no podemos ser igual que los demás. A la vez queremos ser únicos y originales. Entonces, en fin, ¿quiere lo uno o quiere lo otro? ¿Quiere ser normal o quiere ser auténtico? ¿Quiere ser original pero va a copiarse de alguien y va a ser igual a otra persona? Entonces, no entendemos. Cuando una persona raya en la incoherencia, es también dar pie o ser vulnerable para el irrespeto. Necesitamos sentirnos similares y aceptados con nuestro grupo de iguales. Necesitamos sentirnos, esa es una necesidad de todos, necesitamos sentirnos como recibidos, como aceptados. Pero a la vez debemos ser auténticos, entonces no podemos perder la autenticidad y la originalidad para tratar de ser lo que no somos, porque en ese momento abrimos la puerta para que las personas hagan con nosotros lo que quieran. No puedes ser feliz y respetado tratando de ser quien no eres. Tal vez funcione en el corto plazo, pero en el largo plazo no. Conforme descubran tu falta de autenticidad, te irán perdiendo respeto y afecto. Entonces, tarde o temprano, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entonces, lo que somos realmente, tarde que temprano, va a salir. Y el día que salga, si uno trató de convencerlos de otra cosa, va a perderlos todos porque nadie le va a creer a uno. Vamos a ser los pastorcitos mentirosos. La única forma de hacerse respetar por tu entorno es ser tú mismo. Mira que uno pasa por muchos procesos. Mire, por ejemplo, la gente que sobresale o la gente que no sobresale, la gente que es violenta, la gente que no es violenta. Casi todos los que tienen rasgos muy característicos terminan sobresaliendo desde muy niños y haciéndose notar. Pero luego, con el paso del tiempo, algunos de ellos terminan doblegando lo que son realmente y otros terminan siendo lo que realmente son. O sea, otros terminan fortaleciéndose, siendo seguros de sí mismos, no se transforman por los demás y los tratan a los demás con respeto, pero no cambian su forma de ser. Y miren que no estoy hablando acá de rasgos negativos ni actitudes negativas. Todo el mundo podemos cambiar, todos podemos ser, pero la tendencia es hacer lo que en esencia tenemos acá. Entonces, si tratamos de disfrazarnos, tarde o temprano eso va a aparecer. Hacerse respetar no es dar miedo. Mira lo que pasa en los colegios con el bullying. Algunas personas, si uno mira a los niños que propician el bullying o que le hacen bullying a los demás, los que hacen de esa polarización de los cursos y son los chachos o las chachas, y entonces son los que mandan y empiezan a maltratar a los vulnerables, a los que mostraron inseguridad. Pero esta persona que intenta dar miedo también está mostrando una gran inseguridad, una baja autoestima, a menos que tenga en psicopatología unos rasgos de personalidad o algún diagnóstico psicopatológico que vaya de la mano con la violencia y la agresión, pero una persona normal que intenta sobresalir dando miedo a los demás no es más que una persona insegura. Y esta persona no se va a hacer respetar, va a hacer que le tengan miedo, pero no respeto, que es una cosa diferente. Cuando esa persona que les causa miedo a los otros esté por allá en una situación mala, todos los demás se van a reír y van a ser felices. Yo no sé si ustedes recuerden, yo me la he visto muchas veces, ¿ustedes vieron la película Matilda? Sí. Claro, Tronchatoro, ¿no? Entonces, Tronchatoro es una señora que todo lo hacía a través del miedo, pero una persona que en su espacio íntimo le tenía miedo a la superstición, a los gatos, una súper insegura, y la forma de suplir esa inseguridad era el generando miedo en los demás. Y cuando justo estuvo vulnerable, todos los chiquitines pequeñitos
todos contra ella se burlaron, nadie la defendió, porque lo que hizo fue lo contrario, ¿no? La persona que siembra miedo para que lo respeten, todo el mundo está esperando el momento en el cual se caiga para pasar encima. Cuando temes a alguien no le respetas, sino que simplemente le temes, y es verdad que el miedo puede parecer respeto en muchas ocasiones, pero el miedo genera frustración, genera odio, deseos de venganza, y yo les aseguro que eso no es respeto. Hay personas a las que les gusta dar miedo y disfrutan de eso, excepto que seas un poco psicópata y disfrutes del sufrimiento ajeno. Dar miedo para hacer valer tus opiniones no te ayudará a ser feliz. Sin embargo, hay una película que se llama Mientras duermes. Esa película, Mientras duermes, si no la han visto, se la recomiendo. Es una película en donde alguien es feliz haciendo infeliz a los demás, pero está en el campo de la psicopatología, no es del ser humano sano mentalmente. 10 claves para hacerte respetar ahí con ocasión del fútbol. Yo no sé cómo iremos en el partido, pero bueno, sí he oído bastante gritos por ahí. 10 claves. ¿Qué crees? Y aquí no me escriban frases, quiero que me escriban palabras solamente. ¿Qué crees que se necesita para ser respetado? Aparte de lo que hemos dicho, ¿qué necesitas tú para ser respetado? Alguien podría decir dinero, alguien podría decir estabilidad, cargos, poder, cosas así. Díganme, vuelvan a utilizar el mismo link, el mismo enlace que utilizaron ahorita, y en esta diapositiva escriban la palabra que creen debe ser. Para eso les voy a dar 30 segundos y empieza ya. Listo, se acabó el tiempo. Hay 3 palabras: empatía. Empatía, sí, empatía, y cuando nos referimos a la empatía como estar en entender al otro o tratar de pensar por el otro, sí nos ayuda a respetar a los demás. También cuando las personas empáticas consideran a los demás, también se ganan de cierta forma ese respeto de contraparte, de regreso. Un buen corazón. Pero miran que yo no sé si les pasa, pero a veces los buenos corazones la gente los ve vulnerables y se quieren aprovechar de ellos. Pero entonces un buen corazón, pero con asertividad y dentro de una persona con una autoestima fuerte, se ganará el respeto, y es el ideal de respeto para ganar, ¿no? No hay que tener ni tono alto, ni fuerza, ni actitud desagradable para ganarse la gente. Pues alguien de muy buen corazón, con muy buena asertividad y con una seguridad de sí mismo grande, ganarse el respeto de los demás. La voluntad inquebrantable, sí señor, la voluntad inquebrantable para las personas despierta admiración, y a veces la admiración está muy de la mano con el respeto. Hay gente que, por ejemplo, escoge parejas siempre y cuando las admire. Hay otras personas que siguen, y de hecho estamos en la época de la influencia y los seguidores y todo esto, y hay mucha gente que sigue a gente que manifiesta esa voluntad firme y férrea que los hace ser y sobresalir, y eso está bien. Bueno, va muy bien. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué hay que hacer de las claves? Dijimos que son 10 claves. Primera, mejora tu autoestima. Es la primera. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Segunda, aprende a ser asertivo, aprende a colocar los límites. La asertividad va de la mano con los límites. Si yo no soy asertivo, si yo le voy a dar una instrucción a alguien, por ejemplo, alguien se está confundiendo y cree que le di un me gusta o le di un like y entonces ya me enamoré, y entonces me empieza a propiciar algo, yo debo ser tan claro para decirle a alguien: oye, discúlpame, no te equivoques, no estoy interesado, simplemente quise opinar acerca de. Gracias.
Si alguien le escribe a uno esos mensajes internos, ¿no? Uno tiene que ser capaz de decir, oye, no. Si alguien te envía una solicitud de amistad, uno tiene que saber seleccionar y saber cómo indagar y si eso sirve o no sirve. Si uno tiene que elegir un equipo de trabajo, uno tiene que saber con quién es compatible y con quién no. Si uno tiene que hacer la comida de la casa, uno tiene que pensar en los demás, saber qué es lo que, con lo que igual uno le podría comunicar un buen alimento. Asertividad trasciende a todo nivel, hay que aprender a ser asertivos. Auténtico, entonces ser verdaderamente tú, o sea, independiente de lo que los demás crean. A veces, yo me acuerdo, yo cargué con un apodo en la universidad y en el colegio, y siempre lo he cargado, que recuerden que yo tengo una profesión anterior, y de sapo. Entonces, inicialmente, al principio me ofendía el sapo, ¿no? Entonces, que me dijeran sapo, yo tan chiquito y me decían sapo, yo decía, pero ¿por qué soy sapo? Si yo en realidad es que sé que vine a estudiar, me gusta estudiar desde niño, y mi mamá y me ayudaba mucho y me explicaban, y yo siempre era muy bueno porque me encantaba el estudio y me encanta, y me decían sapo. Poco a poco reconocí que ser sapo era parte de mi autenticidad, ser sapo en el buen sentido, porque yo nunca delataba a nadie, yo simplemente era sapo en el sentido de que llegaba con la tarea, hacía todo muy bien, siempre trataba de darle un plus a lo que hacía, como darle un valor agregado a todo lo que hacía, y todavía lo hago, y creo que moriré así. Y creo que eso es algo que me da un valor agregado para otro tipo de proyectos, para otro tipo de el trabajo. Me ha abierto puertas en mi trabajo de una forma impresionante. Entonces, ahí es donde eso, que era un calificativo, ahora para mi vida se convirtió en parte de lo que soy yo y parte de mi autenticidad. Muéstrale a los demás cómo una persona segura, cómo es una persona segura de ti misma, o sea, hay que mostrarse seguro. Si uno llega de una y empieza con la autoestima baja y empieza uno a decir, ay, no, ay, es que tengo unas ojeras, mírame, ay, es que tengo el pelo, yo no sé cómo. No, llegue como llegue, pero robes el mundo, que el mundo es de nosotros, entonces, de las personas seguras. Entonces llega uno, sí, soy así, ay, ¿qué te pasó que tienes ojeras? No, me pegué un trasnocho, pero no te dejas afectar. No, pero ¿por qué llegaste tarde? No, pues esta buceta tal, y me pusieron tanto, bueno, no importa, mañana lo recupero. Sí, es seguridad, todo lo que uno hace hay que hacerlo seguro, no con divagaciones. Y la gente detecta la seguridad. Un profesor detecta la inseguridad, cuando alguien está hablando o está leyendo, yo que soy profesor también, yo detecto, ay, esa persona no, le voy a caer por ahí. No traten de caerle bien a todo el mundo, que es un error grandísimo. Nos metieron la idea de que teníamos que encajar. Mira a esta chica de pelo azul, mira su actitud, pero yo veo una chica totalmente segura, ella sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere, sabe con quién interactúa, con quién no. Le pasa una hora con los adolescentes de hoy que son súper seguros de sí mismos, que no le andan como tratando de inventar algunas historias y convencerlo de nada a uno, siendo el tío o el papá o la mamá. Entonces, no hay que caerle bien a todo el mundo. Eso no quiere decir que uno tenga que ir en guerra con el mundo. Uno tendrá su grupo de personas, sobre todo hay que buscar iguales. Cuando uno está con iguales, puede ser mejor respetado. En cambio, cuando uno trata de encajar en grupos que no son la verdad de uno, seguramente podrá ser vulnerable al irrespeto. Trata a las personas de tu entorno como te gustaría ser tratado. Entonces, siempre dale a los demás lo que quieres que te den a ti, y eso sí es verdad. Cuando yo me preocupo por alguien, le estoy diciendo, oye, quiero que te preocupes por mí. Cuando yo le doy una buena comida a alguien rica, le estoy diciendo a la otra persona, oye, a mí también me gusta que me den esto de él. Cuando yo le hablo con amor a una persona, le estoy pidiendo amor también para mí. Entonces, pero si yo le doy violencia a otra persona, que le estoy pidiendo violencia. Si yo le doy en la calle, me va a robar a un ladrón, ¿qué me está diciendo él? Pégueme y máteme. Eso es lo que me está diciendo. Entonces no me puede pedir que yo lo trate de una forma como no me está maltratando a mí. Me llega con un cuchillo tal, ¿qué me está diciendo? Hágame lo mismo. Y son realidades. Yo no tengo temor en hablar así, porque es que es la verdad. Y como psicólogos tenemos que hablar con toda claridad y toda verdad sobre las situaciones. No hay que ocultar lo que no. Pero si tratamos con amor a la gente, hay una gran probabilidad de que nos devuelvan ese amor. Si uno le sonríe a la gente, es probable que le devuelvan la sonrisa.
Entonces hay que tratar a los demás como queremos que nos traten. Pensar lo que dice y decir lo que se piensa. Entonces, mire que va en orden, ¿no? Primero pensar lo que dice y luego decir lo que piensa. No decir lo que piensa y luego pensar lo que dijo. Porque cuando ya ha botado uno la palabra, ya no tiene regreso. Cuando uno ha despelucado la gallina, vuélvale a poner las plumas a ver si le quedan igual. No le quedan igual, no le pegan. Entonces, primero pensar para luego decir. No pierdan los papeles, o sea, cuando uno se sale de casillas y empieza a gritar, insultar, amenazar, es que y la otra persona dice, ya, lo saqué, ya, salió, aquí no pudo más. Entonces, cuando tú haces eso, empiezas a gritar, haces que las personas lleguen a ese nivel también. Hay que ser muy evolucionado para uno no caer en el nivel de la agresión de los demás. Pero en general, lo más normal es que uno termine actuando igual que el otro porque uno intenta defenderse. Entonces terminó uno imitando ese patrón y ahí ¿qué hizo? Perdió. Perdimos el año ahí porque no nos van a respetar. No supere ciertos límites, no los traspase, los límites. Hay que ponerle límites a las personas y hay que no pasar los límites de esas otras personas. Hay que aprender a leer lo que no dice la gente. Cuando uno hace algo y a la gente le molesta, pero lo manifestó con la mirada, pero no me lo dijo, tal vez no me quería ofender, pero yo ya dije, uy, yo no vuelvo a hacer esto. Si yo le hago una broma, me acuerdo que en la Universidad de Medicina, alguna vez le hice una broma a una colega, yo estaba en primer semestre, y pues era adolescente, tenía 15 años, y con otra compañera, entonces yo le dije algo, yo no me acuerdo qué le dije, una broma pesada, una broma de humor negro, de verde, o no sé qué color sería esa broma, y entonces me dijo, ella era una chica, y me dijo, no me gusta que me hagan eso. Cuando me dijo eso, yo me sentí un poquito ofendido, pero en realidad ella me trazó un límite delante de todo el mundo. Yo me sentí terrible, pero después dije, pero es que yo delante de todo el mundo le mamé gallo, hice que se rieran de ella, entonces me trazó un límite. Y en ese momento yo lo entendí y jamás en la vida volví a cruzar ese límite de la broma con alguien a quien no le gustaba la broma. Aprende a decir gracias, lo siento, pedir perdón cuando es necesario, demostrar humildad ante las normas, demostrar consideración ante los demás seres humanos cuando uno los ha agredido, hace parte del vehículo que nos lleva a ocupar un lugar importante en el valor del respeto. Entonces hay que aprender a decir gracias. Cuando la mamá le da a uno, gracias. Cuando alguien me abre la puerta, gracias. Cuando alguien hace algo por uno, gracias. Hasta cuando alguien le hace a uno algo malo, termina uno diciéndole gracias, porque tarde o temprano termina uno dándose cuenta que eso que pasó fue bueno para la vida de uno. Hay que decir lo siento, hay que decir perdón, pero perdón del alma, un perdón de esos que uno dice, uy, de verdad la embarré, perdón, perdón, perdón. Pero no esos perdones de palabras que solamente lo que hacen es alimentar las inseguridades de los otros, las inseguridades propias, los sentimientos de baja autoestima, los sentimientos de culpa, remordimientos y al final va a superar las barreras del respeto. Las diferencias nos enriquecen, pero el respeto nos une. Ténganlo en cuenta. Me parece que es una frase muy buena para terminar y yo les agradezco mucho. Completamos una hora de taller. Espero que les haya gustado. Si no la pudieron ver, aquí queda la grabación para que de forma asincrónica la revisen. Está el formulario de evaluación. No sé si Mónica me hace el favor y lo puede colocar allí. Y voy a detener la grabación. Si tienen alguna pregunta, pues estoy pendiente para resolvérsela. ¿Alguien quiere preguntarme algo? ¿Hay mensajes nuevos? No, ok, gracias. Bueno, Jenny, gracias a ti por haber estado acompañando. Gracias, Lady Tatiana. Gracias, Iván, Marta, Liliana, Mónica. Gracias. Juliet, Arias Gamarra.